Esta entrevista que sostuvimos ya previamente con los defensores de derechos humanos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMED, Astrid Virginia Flores Fuerte y también Adrián Ramírez López, acerca nuevamente lo que significa la reforma al Poder Judicial, lo que significa esta huelga y también para quién trabaja este sistema actual. Particularmente nos ponen algunos ejemplos en torno a lo que pasa con personas privadas de su libertad en estas prisiones. ¿Cuánto nos cuesta tener ahí a las personas privadas de su libertad en las cárceles? Es un monto interesante que nos comenta Adrián Ramírez. Vamos a verlo y regresamos para cerrar este programa. Ya estamos en secuelas del viejo régimen y justamente para hablar del Poder Judicial de la Federación, estamos prácticamente en la antesala de la reforma a este Poder Judicial y nos acompañan y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros los integrantes de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, Adrián Ramírez y Astrid Fuerte para pues conversar justamente de este tema. Adrián, Astrid, bienvenidos al programa de Contralínea. Muchas gracias. Hola Nancy, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes como cada semana y saludar a toda la audiencia como siempre. Pues para mí, mi primera pregunta que me salta a la vista es, hay una huelga del Poder Judicial, pero si lleva años, lleva décadas, lleva una inercia de tantos y tantas negligencias, de tantos asuntos que están congelados, de tantos recursos que no se han saneado, de tantas deudas históricas que tiene el Poder Judicial con el pueblo de México, y de repente nos venimos a enterar que hay una huelga. Pensábamos algo novedoso y en realidad, pues, salvo que los vemos a ellos, algunos parados en las calles, afuera de los tribunales, pero creo que llama a reflexión, y lo primero que hay que hacer aquí es que el Poder Judicial se mire a sí mismo y se mire como un ente que ni siquiera tiene capacidad de comprenderse a sí mismo como patrón o como trabajador, como juez o como parte. O sea, eh, el asadón de palo que se utiliza en las casas de los herreros, o como dicen, el buen juez por su casa empieza, pero ellos sí lo toman literal y dicen el buen juez por su casa empieza, y entonces se hacen grandes casas, grandes mansiones, se dan todos los lujos, se dan todos los privilegios, como para decir, sí, efectivamente, en México se vive bien, en México podemos estar satisfechos de la manera en que nos servimos del servicio público. Y entonces, ¿dónde está la reflexión sobre lo que significa la legalidad y lo que significa la justicia? Y esta deuda histórica que hoy se está cobrando tiene que ver con esa oligarquía nacional que se enquistó en uno de los poderes públicos, que permitió al poder económico y poder mediático hacer grandes beneficios para ellos en detrimento del pueblo y en detrimento de la necesidad de la justicia como deber principal de un poder público que ayudaría a que la sociedad caminara armónicamente. Sí, de acuerdo. Y también, Astrid, pues en este mismo contexto vemos exactamente eso, o sea, un paro de labores que en realidad no significa tanto porque la justicia no ha llegado a nuestro país. Tenemos muchísimos casos de violaciones a derechos humanos que desde la corte pues ni siquiera se han atendido, ¿no? Yo recuerdo pues este caso emblemático de la guardería ABC y el papel
tan terrible que jugó la propia Suprema Corte de Justicia para proteger a la familia del expresidente Calderón. Pero ese solo es apenas uno de los ejemplos que podemos tener. Hay muchísimos más recientes. ¿Cómo observas lo que está pasando en la antesala de esta reforma al Poder Judicial de la Federación y sobre todo también qué podemos esperar de esta reforma? Sí, pues coincido totalmente con lo que han mencionado. Creo que, pues igual ya lo señaló el mismísimo presidente, ¿no? Esta huelga, pues como tal no afectaría tanto el proceso porque de por sí ya existe todo un retraso, una dilación en los procesos, que pues ya verdaderamente si ahorita están en huelga o están en paro de labores, como bien señala Diana acertadamente, pues prácticamente lo único que tendré como consecuencias a la ciudadanía es agravar todavía más este retraso, ¿no? Porque al no haber personal que atienda los casos, al no haber personal que tenga que atender audiencias, en fin, este tipo de cosas que se hacen, que pues nada más dejaron a los guardias para atender situaciones de urgencia, pues se van a seguir retrasando y hay casos que si ya tenían un retraso de un año, pues ahora van a tener todavía más, ¿no? Y hay personas que si ya estaban para obtener su libertad, bueno, pues ahora se tienen que estar esperando, ¿no? Justamente poniendo de ejemplo uno de nuestros casos que tendría que haber ya estado en libertad, pero le retrasaron por una cuestión de que tenía que pagar la reparación del daño, me parece, y pues ahora va hasta septiembre, ¿no? Y ahora con este paro de labores que están haciendo tanto los jueces y los ministros como los demás trabajadores, pues creemos que todavía se van a seguir aplazando más estos casos, ¿no? Y justamente yo creo que las implicaciones que tendrá esta reforma tendrá implicaciones tal vez buenas, ¿no? Para la ciudadanía, para crear mayor confianza en un sistema de justicia del que la gente ya no cree, ¿no? Y yo creo que eso es lo principal que deben de preguntarse ahorita que están haciendo este paro de labores. ¿Por qué la gente está apoyando, o la mayoría de las personas de la ciudadanía está apoyando esta reforma, ¿no? Y una de las respuestas es porque no existe confianza. No hay confianza en un sistema de justicia que lo hemos visto a lo largo de los años donde pues no ha habido justamente eso, aunque parezca así como muy redundante, no ha habido justicia, ¿no? Ha habido un sistema de justicia que ha sido elitista, que ha sido clasista, sexista y demás, y donde impera la corrupción. Ellos dicen, ahorita algunos trabajadores están escuchando que dicen que en ellos no está la corrupción, pero sabemos que en el Poder Judicial es donde más hay corrupción, empezando por toda esta del nepotismo que ya vimos que se destapó, cómo había miles y miles de familiares de jueces que estaban en puestos que no les pertenecían, ¿no? Y justamente lo que los trabajadores señalan es esta parte de lo que viene en la reforma, de que se va a eliminar la carrera judicial y eso es algo que a ellos les preocupaba mucho porque pues ya no tendrían como esta oportunidad de acceder a los puestos de una manera pues como más competitiva, ¿no? Y la realidad es que pues no se está eliminando, simplemente se están cambiando requisitos y yo creo que hay que ver eso también como un ejemplo de esta doble moral de la que se manejan porque se quejan de esta parte, pero por el otro lado, no se cumplía con esta carrera judicial. Justamente lo vimos porque existe el nepotismo dentro de este poder. Entonces, pues, ¿de qué carrera judicial hablan, no? Y yo sé que pues tampoco se trata de como de querer crucificar al poder judicial o a los trabajadores, porque no, lo que se trata es que busquemos la solución que ellos pues sí sean escuchados en las peticiones que tienen, pero que ellos también planteen las cosas abiertamente, ¿no? Porque hasta ahorita que sepa yo, a salvo que pues esté equivocada, no ha habido como ningún pliego petitorio, no ha habido algo, ¿no? Que digan ellos alguna propuesta
para esta reforma al Poder Judicial. Entonces, pues yo creo que tenemos que avanzar desde ahí y que no les preocupe tanto el tema por ejemplo, de esto de la carrera judicial, porque simplemente serán cambios. Claro que hay que revisar a fondo lo que dice esta reforma y estos 100 puntos que ya plantearon como cambios los legisladores, pero pues hay que revisarlo, ¿no? Y claro que están en todo su derecho de manifestarse, de decir qué es lo que les inconforma de esta reforma, y hay que aprender a escucharnos como ciudadanía, tanto ellos, aprender a escuchar a la ciudadanía como pues el poder legislativo, que es ahorita el que está pues ya debatiendo este tema, y que no se nos olvide esta parte, ¿no? Porque hay que señalar que si bien estamos apoyando la libre expresión y el libre derecho de huelga del Poder Judicial, pues también hay que señalar en las cosas en las que no ha funcionado, ni teniendo todo lo que tienen hasta ahorita, que ha sido recursos, que ha sido, pues todas las herramientas, ¿no? Tanto todos estos privilegios de los que tanto se habla para los jueces, para los ministros, como gastos de comida, de autos, incluso de casa. Y pues todo esto es lo que tenemos que debatir. Creo que principalmente es eso, y que si se desaparece el fideicomiso o no, son cosas que hay que ir revisando y hay que ir debatiendo, porque justamente también es esta parte de algunos medios de comunicación o incluso de los propios jueces que han manipulado esta parte, ¿no? Para crear como esa tensión o esa psicosis dentro del mismo Poder Judicial, y es lo que ha llevado a muchos trabajadores también ahorita a tomarse en huelga. Entonces, pues es lo que hay que revisar, Nancy. Así es, y Adrián, también nos hablabas hace un momento justo de estos privilegios que también menciona Astrid. ¿Cómo ha impactado el hecho de que mucho del dinero, mucho del presupuesto de este Poder Judicial en realidad se vaya para estos salarios multimillonarios, para jueces, magistrados y sobre todo ministros que tengan todas estas canonjías a costa del erario de la nación, y eso no se refleje en la protección de los derechos de las personas, del pueblo? O sea, que ese dinero no se aproveche, pues, por ejemplo, para tener un sistema sólido de justicia. Ahí, ¿cómo ves esta balanza entre los privilegios y en realidad los gastos del poder judicial federal contra el tipo de justicia que tenemos? Bueno, ese es un elemento muy importante porque eh, la distorsión entre la alta burocracia, la élite de la burocracia y el resto de los trabajadores eh, se percibe como una diferencia abismal. Mientras se limitan para una serie de necesidades al interior de los procesos judiciales, eh, esa, esa élite privilegiada se beneficia, pero a la vez genera un modelo de corrupción que se va legalizando. Y cuando se planteaba el incremento de los sueldos de jueces, de magistrados, de ministros, del personal, aparentemente se hablaba para evitar la corrupción. Y lo que hizo fue hacerla todavía más de élite. Es decir, no es fácil lograr un fallo judicial favorable, y esto llevó a un modelo de corrupción incluso legalizada, y ya dentro de la misma norma jurídica está permitiendo situaciones como las que se viven en Estados Unidos, que puedes tener a un delincuente cuya acción generó la muerte de cientos de personas, de miles de personas, y sin embargo le permiten tomar acuerdos de negociación para convertirse en testigos protegidos, en privilegiarse, quedarse con dinero, quedarse con un borrón y cuenta nueva y seguir en su vida como si nada hubiera pasado. Y lo mismo nos está pasando a nosotros en México con este modelo. Estamos viendo cómo eh, beneficios que pueden servir para la población en general solo se dan a la élite que puede disfrutar de un brazalete,
que puede disfrutar de una prisión domiciliaria, que puede disfrutar de incluso tener su prestigio preservado por la presunción de inocencia, mientras hay miles y miles de personas que se encuentran secuestradas en un modelo carcelario que genera grandes dividendos por la corrupción, tanto la legalizada con las empresas que venden servicios penitenciarios, como del propio modelo que hacia el interior produce personas. Nosotros tenemos casos, Nancy, de personas que están secuestradas dentro del penal, dentro de los penales de alta seguridad, de estos ceferesos, a las personas que tienen necesidades por dependencia, por el grado de presión que viven en la prisión. Entonces, algunos presos venden las pastillas y la persona las tiene que pagar, pero ahí no manejan dinero. Entonces les pide a los familiares que le depositen a las personas y si no, ahí van teniendo presiones, van teniendo agresiones y todo eso se va sabiendo. Hay quienes tienen que vender sus llamadas, no tienen cómo beneficiarse para mantenerse en un centro de alta seguridad, vende la llamada para que otros puedan disfrutarla y demás. Los traslados a zonas muy apartadas que generan graves problemas para la defensa adecuada. Estos retrasos inexplicables en la eh, realización de las medidas de preliberación, que es un derecho, no es un acto de corrupción. Y como bien decía Astrid, el caso de Luis Ernesto Medina Ramírez, que ya debería estar libre y que por defectos en cuidar con las normas, pues se va prolongando la situación. Luis Salvador Escartín González, que está en el penal de Otumba, debió haber salido en el 2018, estamos en el 2024 y todavía no sale. Antonio Barragán Carrasco sigue preso sin sentencia a 23 años de distancia y en espera de que esta vez, en septiembre, pudiera Andrés Manuel, para él y para una gran cantidad de personas, lograr un mecanismo de indulto, de amnistía, porque son miles y miles de personas que tocó Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, este imperialismo carcelario y este modelo de narcoestado que llevó a muchas personas a la prisión y que no van a poder salir porque el sistema de justicia no permite, porque además tutela y protege los actos de corrupción. Manuel Valenzuela Valdés, acreditada la tortura, acreditada la falsa acusación, con 23 años, sigue en prisión, ya tiene la calidad de víctima y su familia está en condiciones muy difíciles porque no le han dado la calidad, ya la dieron, pero no le han dado ningún apoyo, ninguna reparación de daño. Ahí tenemos el caso de Javier de la Cruz Mejía, que con 16 años sale libre, suelto, y no tiene ni siquiera sus papeles para poder trabajar, no tiene ningún fondo y no tiene familiares. Esa es la justicia que dicen dar. Ahí recordamos el caso también de Francisco Javier Valencia Vázquez, que el amparo debiera ya de haber salido, es un expediente de menos de 1000 hojas. El monto que supuestamente había robado, ya lo hemos presentado acá, menos de 25,000 pesos. Y su audiencia para el amparo que tenía programada para este mes de agosto ya se va a ir hasta septiembre, cuando él ni siquiera debería estar en prisión. Es muy grave porque los juicios de amparo llevan 4 años de retraso, 2 años de retraso. Entonces, la justicia no es pronta y expedita porque ellos también se saturan de casos que no debieran judicializarse y hay una sobrejudicialización de los asuntos que podrían haberse dirimido por otras vías y que incluso para el erario no serían un gasto tan significativo. Esta distorsión es la que tiene que cambiar y por eso ahora que viene este aire renovado de fortaleza, de seguir construyendo justicia, de seguir construyendo beneficios para el pueblo, se vayan sentando también las bases para que este segundo piso arribe al modelo de justicia en materia penal,
y se ponga en el centro a la víctima y que no se permita la fabricación de culpables. Ahí tenemos en estos ejemplos el caso de Rodrigo Tapia Uribe, que él denunciaba cómo lo estaban presionando por parte del director, cómo incluso lo golpearon y en lugar de darle protección y demás, como medida supuesta, lo mandan hasta el penal de Guanajuato, lo torturan en el traslado ahí por parte del personal de custodia de Querétaro y el juez de ejecución de sanciones penales acepta lo que dice el centro penitenciario sin siquiera reflexionar, porque no aporta pruebas el personal del centro para justificar lo que dice como motivo de esos traslados donde las personas están llevadas. Esa es la realidad que vivimos, Dancy, y por eso hoy, pues, no sabemos si están en huelga o están trabajando porque necesitan trabajar más. Hay mucha gente muy buena en el Poder Judicial que se rifa, que está luchando, pero no son los más y hay que fortalecer esta corriente humanista dentro del Poder Judicial. Sí, y sobre todo esta parte que quizá en este sexenio del presidente López Obrador no se atendió, pues porque se pensaba en un primer momento que desde el propio Poder Judicial podría venir esta limpieza y también porque me parece a mí sigue habiendo un descuido en torno a las fiscalías, ¿no? A los ministerios públicos. En ese sentido, Astrid, ¿cómo se podría ir construyendo justamente este segundo piso, pero que en el caso de todo el sistema de justicia quizá deberíamos de hablar, sentar las bases, o sea, ni siquiera podemos decir un segundo piso, porque en realidad es justamente el Poder Judicial el que no se reformó, el que no se transformó, el que no viene acompañando este proceso que tanto pues exigió el pueblo de México masivamente en 2018 y que pues se ha reiterado ahora en 2024 con un voto masivo. ¿Cómo transitar hacia un sistema de justicia real que además garantice los derechos humanos y que ponga atención también en estas otras situaciones que nos narra Adrián, como por ejemplo esta vida tan cara, tan difícil que pasan las personas en situación de privación legal de su libertad, ¿no? Dentro de las cárceles, pero que al final se convierte en algo ilegal porque pues la vida ahí es demasiado cara, o sea, más cara incluso que fuera de la cárcel. Sí, así es totalmente. Vivir la cárcel es muchísimo más costoso que estar en libertad y precisamente por eso muchas de las familias pues se quedan al total desamparo, ¿no? Porque todo es pagar, ¿no? Ahí en la cárcel es pagar. Por eso dicen que la cárcel es el hotel más caro de todos, ¿no? Porque ahí se tiene que pagar. Y yo creo que para construir este segundo piso, pues yo creo que es un tema muy, muy complicado, creo yo. Empezando por esta parte donde tenemos un poder judicial que no acepta sus malas prácticas, ¿no? Que no acepta sus errores y que no hay una autocrítica hacia ellos, hacia adentro, para cambiar muchas de estas malas prácticas que justamente tienen a la gente en desconfianza. Yo creo que es importante también no nada más hablar de una reforma del poder judicial, hay que también revisar todo el sistema de justicia, porque el sistema de justicia no nada más se centra en este poder, ¿no? Abarca más allá, como bien decías, las fiscalías, el Ministerio Público. Y si en algo fallan las fiscalías, bueno, pues ya también se falla todo el proceso, ¿no? Y ya ahí ya da pie a que cuando lleguen casos que ya tienen que ser resueltos por jueces, bueno, pues ya encuentran elementos para dictaminar que una persona no puede ser juzgada o por el contrario, ¿no? Entonces hay que hacer todo un mapeo y revisar todas las instancias, revisar también el actuar de las fiscalías, el actuar del MP, en fin, ¿no? Porque de ahí deriva todo y ellos como principales instancias a donde llegan las denuncias, ¿no? También por eso mucha gente no se atreve a denunciar por el trato o porque saben
que al denunciar no va a pasar absolutamente nada porque todo va ligado y creo que es lo que tenemos que revisar para poder hacer una crítica, que se logre hacer una autocrítica y que a partir de ello se planteen las bases para poder avanzar más allá. Mientras esto no pase, creo que no se va a poder llegar, aunque el primer paso ya está dado, ¿no? Que es esta reforma al Poder Judicial, pero sí creo que hay que hacer todavía muchísimo más esfuerzo, hacer todavía un análisis más profundo de todo el sistema de justicia en México para poder decir entonces sí, estamos llegando a un segundo piso. Yo creo que ahorita pues no estamos como tal ya en este segundo piso, pero sí vamos avanzando ya con lo de la reforma al Poder Judicial, que habrá a quienes les parezca y a quienes no, pero el tema es que aquí es que ya se está dando un paso para un cambio y que hay que revisar, ¿no? Hay que revisar también esta parte porque pues sí, como bien señala Adrián y todo, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos casos y justamente nos acaba de llegar apenas también un caso nuevo donde la persona ya tendría que haber estado libre, ya cumplió su condena y no lo está, ¿no? Porque le hace falta, no recuerdo muy bien qué, pero el tema es que ya él estaba sentenciado a 22 años, son 22 años que él ya lleva preso y no lo pueden dejar en libertad. Entonces también hay que ver esto, ¿no? Que por ejemplo, para estos casos donde ya podrían estar en libertad y no lo están porque les hace falta algún tipo de trámite como esto de pagar la reparación del daño, pues que esto no sea una excusa para mantener a las personas dentro de prisión, porque esto alarga también esta estancia y cada estancia nos cuesta a nosotros, ¿no? Como ciudadanos y nos cuesta mucho. Entonces, todos estos elementos que aunque parecen así como muy pocos o minuciosos, hay que revisar, hay que plantear y replantearlo una y otra vez. Yo creo que pues a partir de esta reforma van a venir pues muchos cambios más, pero mientras sea en beneficio para la ciudadanía y mientras esto funcione a largo plazo, que lo veremos, mientras esto funcione para mejorar este sistema de justicia y poder decirle a la gente que realmente se está haciendo justicia en México, pues es lo que hay que hacer ahorita, ¿no, Nancy? Así es. Y Adrián, pues en torno a esto de lo costoso que es la vida dentro de prisión, si pudieras comentarnos qué tanto impacta en una familia, pues tener un familiar o una persona pues cercana en prisión, o sea, ¿qué significa no solo en términos de estigmatización? Porque claro, o sea, cuando cae un familiar en prisión, pues ya viene de inmediato, ¿no? Esta condena social sin siquiera revisar si realmente es inocente o si es culpable, por qué situación llegó a ese punto de delinquir o de quebrantar las leyes, ¿no? O sea, sin tener esta empatía con los demás, pues lo primero que viene es la estigmatización. Pero lo segundo, y sabemos que la mayoría de las familias en nuestro país pues son de escasos recursos, ¿no? Tenemos más de 50 millones de personas en situación de pobreza. ¿Qué significa para una familia en términos del costo económico tener a alguien en prisión? Sí. Mira, Nancy, tenemos un sistema penitenciario que está alrededor de 300,000 personas privadas de su libertad. La pena se convierte en trascendental porque primero nosotros como erario pagamos de 500 a 6,000 pesos diarios por cada preso, independiente, nada más dependiendo del centro en el que está, de acuerdo a los costos que hay en cada lugar. Pero como erario, entre 500 a 300 a 6,000 pesos diarios. A eso multiplícale por cada año y Y si hay penas trascendentales como las hay ahora, penas que incluso van más allá de lo biológico, porque hay personas que están sentenciadas a 60 años y tienen 70 de edad y ya van a morir. Entonces necesitarían embalsamarlas o, o que se herede la pena para que la paguen los familiares, porque no puede haber impunidad, porque de la justicia no se pueden burlar. O sea, es un insulto incluso en el cálculo matemático por la esperanza de vida al nacer
que estamos en los 76 años en promedio. Entonces, ese es un punto. Pero aparte, los familiares le tienen que depositar en promedio 3,000 pesos mensuales, tan solo para el mantenimiento cotidiano y aparte lo de las visitas, los trámites, los beneficios, ir a buscar y llamar y sacar copias, todo eso, se van otros 5,000 pesos. Y los que viven extorsión, pues les van depositando desde 3,000, desde 1,000 hasta 20,000 pesos mensuales. O sea, es algo terrible. Y cuando hablan de autogobierno, lo que hacen es, aparentemente, trasladan a los delincuentes que extorsionan y demás, y luego ellos se van, los llevan a otro lugar, pero las autoridades penitenciarias venden los servicios, es decir, bueno, si tú quieres controlar esto, te salen tanto y tú nos tienes que dar tanto, es decir, el negocio no se pierde, no se rompe. Por eso tenemos que entender y cambiar esa inercia, porque es un gasto terrible y vemos cómo las familias se deshacen, se destruyen y viven en condiciones terribles, porque muchos de los familiares tienen que prostituirse o tienen que incorporarse a las filas de los grupos delincuenciales para poder mantener el ritmo ante el temor de que puedan ser víctimas de agresiones mayores. Esa es una realidad inobjetable que tenemos que hoy tomar en cuenta en este banderazo de inicio con la nueva administración. Y hay otro punto que no está de más decir. Mientras el Poder Judicial pone salvaguardas a las sentencias internacionales, como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y les quita ya el rango de obligatoriedad, en este doble estándar, en esta doble moral que tiene el Poder Judicial, que como dice Mirko Casale, tienen tanta moral que hasta la tienen doble, y en esta doble moral, ustedes podemos ver el pronunciamiento que hicieron ante el paro de labores del Poder Judicial y que le envían cartas al relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y magistrados pidiendo su intervención. Piden la intervención de la OEA, es decir, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos que niegan darle valor obligatorio, como lo establece la Constitución, a estos principios fundamentales del derecho internacional, donde México abrió su soberanía para que estuvieran al mismo rango constitucional las resoluciones, recomendaciones de los órganos de tratado. Ese es el doble estándar, ese es el doble manejo que tienen ellos, y es ahí donde nosotros les decimos al Poder Judicial, estamos con ustedes, queremos también que les vean con respeto, con admiración, pero no de esa manera. Y nos duele mucho ver cómo las personas están viviendo en condiciones terribles, mientras los poderosísimos, ahí recordemos las conversaciones del rey de la mezclilla con el gober precioso, y que él está disfrutando hoy de su libertad. Y ahí tenemos los grandes defraudadores del caso Lavallato o de Brecht, que están gozando de libertad. Ahí está la devolución que les han hecho a los familiares de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino, ese dinero que debía regresar a las arcas del erario, y que por jueces y magistrados y ministros que no ven de cara al pueblo, está pasando esa situación. El llamado hoy es para que ellos reflexionen y que vean la sentencia, que vean los estragos de los años que producen las sentencias, porque nosotros vemos a las personas enfermas, mutiladas, con autismo funcional, personas que ya han perdido la vista, que han perdido la voluntad de vida, que están como zombies viviendo en los centros federales, necesitando tomar medicamentos ansiolíticos y antidepresivos. Ahí está la situación tan grave que viven las mujeres en Coatlán del Río Morelos, con una epidemia de suicidios, porque las condiciones que tienen no dan expectativa de vida. El centro del debate, insisto,
es apoyar a las víctimas y que toda la reinserción social pase por un principio fundamental, Nancy, que todos los presos tengan trabajo con prestaciones y salarios suficientes y necesarios. ¿Para qué? Para que los años que estén en prisión, ellos puedan mantenerse a sí mismos, a su familia, reparar el daño y tener un fondo para cuando salgan, porque la vida se detiene y cuando salen, ¿dónde están sus prestaciones? ¿Dónde están su antigüedad? ¿Dónde está su vida posible? Porque van a salir después de los 40 años y ya difícilmente los van a contratar. No podemos condenar a los más pobres, a que sean estos condenados de la tierra que quedan ahí aislados en las prisiones, mientras sus años productivos pueden ser modificados. No pedimos para ellos beneficios mayores y que la pena privativa de libertad solo sea para aquellos que hayan cometido verdaderamente delitos graves y que tengan una salida. 20 años de prisión conmutables a 10 son suficientes para pagar una buena pena como en cualquier país del mundo que es democrático, y no podemos seguir el ejemplo del imperialismo carcelario de Estados Unidos que nos obliga a adoptar el modelo de correccionales que tanto afecta tanto al erario como a la posibilidad de una reinserción social de aquellos que por alguna razón cometieron algún delito o que lamentablemente sin haberlo cometido se encuentran en prisión víctimas de la tortura y de la inducción de testigos por parte de las fiscalías, porque para ellos es más fácil eh, detener para investigar que investigar para detener, y eso lo convalida el Poder Judicial, Nancy. Así es, pues un comentario final, Astrid. Pues nada más espero que este paro no dure mucho, ¿no? Porque como ya habíamos mencionado, este paro retrasa de por sí los casos y que ya están retrasados y pues ya ahorita con mucha mayor razón, ¿no? Y principalmente para nosotros que estamos, pues tenemos contacto directo con familiares que están padeciendo de estas situaciones, pues menos queremos, ¿no? Que se sigan dilatando sus procesos y más hablando de estas personas que ya están para estar en libertad y que pues lamentablemente por alguna u otra razón se ha retrasado y que ahora con lo de este paro pues no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Cuánto tiempo más se vaya a retrasar. Entonces, esperemos que no dure mucho, que se logre llegar a acuerdos y que realmente los trabajadores que están ahorita en huelga, pues que manden su pliego petitorio o algo, ¿no? Para saber, y también nosotros como ciudadanos, pues saber qué es lo que están exigiendo y qué es lo que ellos necesitan que se agregue a esta reforma, porque pues yo pienso que esta reforma va a ir, ¿no? Entonces hay que revisar eso y ellos tienen que tener eso muy en claro y pues hacer un círculo de diálogo, yo pienso. Entonces, pues, espero que no dure mucho y con eso es con lo que cierro, Nancy. Y Adrián, también te pediría un comentario final. Bueno, pues hacerles un llamado al Poder Judicial, que el buen juez por su casa empieza, pero no es para beneficiarse a él, sino hacer justicia, dejar de ser solamente instrumentos que utilizan la legalidad para hacer grandes negocios. Yo creo que merecen mucho respeto. Hay jueces y magistrados y algunos ministros que merecen todo nuestro respeto y a ellos les agradecemos mucho también por su sensibilidad humana, pero requerimos jueces para la democracia, requerimos también de una sociedad activa y demandante, porque este proceso, independientemente de quién esté hoy en el poder, debe ser tutelado y llevado por el garante que es el pueblo. Y en ese sentido, con base en el artículo 39 de la Constitución, el pueblo tiene que ser el que conduzca su destino, y saludamos mucho este gran esfuerzo y que Contralínea contribuye a un esfuerzo educativo, formativo, de toma de conciencia, pero sobre todo de acción para lograr mejorar nuestros modelos de vida por el buen vivir en solidaridad tanto con nosotros como los pueblos del mundo que tanto requieren de nuestro apoyo, como es el pueblo palestino, y con aquellos que viven la presión del gobierno
de Estados Unidos y que lamentamos que hoy las campañas estén utilizando a México como esa piñata para tratar de ganar votos en sus electorados. Yo creo que el pueblo de Estados Unidos también se los va a cobrar y esperemos que pronto también llegue la democracia a Estados Unidos y la justicia. Sí, en el caso de Palestina, pues siempre condenar este genocidio. Como siempre, un gusto conversar con la Limet, conversar con ustedes, Astrid, Adrián, muchísimas gracias.